Ya. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Walter Imilan, soy director alterno del núcleo de movilidades, el núcleo milenio de movilidades y territorios. Y les quiero dar la bienvenida al lanzamiento de nuestro juego Trayectopia, que es un juego de cartas que permite conocer la experiencia de movilidad de las personas en el espacio público a través de sus trayectos cotidianos. Para iniciar esta actividad vamos a tener las palabras de la directora del Núcleo Milenio de Movilidades y Territorios Movit, Paola Girón, quien contará la historia de este juego, con los conceptos en los cuales se basa y cómo este juego puede ser un instrumento que apoya los procesos de diagnóstico, diseño y planificación urbana. Luego vamos a profundizar algunas reflexiones con nuestros invitadas e invitados en la aplicación o las potencialidades de la aplicación de este juego, en un panel que tenemos hoy día conformado por actores en distintos procesos de planificación urbana. Y agradecemos muy afectuosamente la participación en el día de hoy del recientemente reelecto alcalde de la comuna de Renca, Claudio Castro, a la arquitecta del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Catalina Justiniano, a la secretaria ejecutiva de SECTRA del Ministerio de Transporte, Giselle Labarte, y a la encargada de DOM en línea del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Liliana Echepere Garay. Bueno, para iniciar nuestro lanzamiento el día de hoy, voy a dejar con ustedes a Paola Girón. Muy buenos días a todos y a todas. Estamos muy contentos de que nos acompañen en un evento tan importante para el Movit. Es el lanzamiento de una herramienta que puede aportar al desarrollo de políticas públicas. Es una herramienta que llevamos varios meses probando y trabajando. Trayectoria es el fruto del trabajo colaborativo entre nuestro equipo en Movit, junto con funcionarios públicos, funcionarios y funcionarias públicas y también los habitantes de distintos territorios del país. Desarrollamos este proyecto con el apoyo del Fondo de Proyección al Medio Externo, de la Iniciativa Científica Milenio y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, que es la entidad que financia nuestro núcleo Milenio Movit. Este fondo promueve la divulgación y transferencia científica de los conocimientos desarrollados en los proyectos de investigación académica a distintos sectores de la sociedad. En nuestro caso, nos orientamos a actores estratégicos en la planificación y diseño urbano del país. Nuestro propósito es que la movilidad amplíe la mirada de la planificación y diseño urbano, aportando con herramientas conceptuales y metodológicas concretas. Lo que nosotros observamos es que día a día las personas habitan el espacio público en movimiento, es decir, se mueven a través del espacio constantemente, desde que salen de sus casas, caminan a tomar la micro, deben cargar su tarjeta VIP en algunos casos, se refugian de la lluvia, conocen también, tienen que saber los horarios del transporte, el cobro del peaje, entre muchas cosas que hacen en distintos lugares de Chile. No todas las personas que viven en distintas ciudades, en distintos territorios, tienen diversas experiencias de esta movilidad. Desde esta mirada se abrió una oportunidad para aportar concretamente cuando se publicó la nueva Ley de Aportes al Espacio Público. Esta ley requerirá que se desarrollen planes de inversión en infraestructura de movilidad y espacio público, comunales e intercomunales en todo el país. En este sentido, los funcionarios y funcionarias públicas requieren de nuevas herramientas conceptuales y metodológicas para desarrollar estos planes, especialmente si pensamos en la relevancia de incorporar la perspectiva de movilidad en ellos. Tradicionalmente, se analiza el espacio público como algo fijo, donde se ubica una serie de infraestructuras y cada una se ve separada entre sí. Entonces se planifican las plazas, los puentes, las calles, los paraderos, las pasarelas, por ejemplo, y todos de manera separada. Desde una perspectiva de la movilidad, el espacio público se ve como dinámico, es decir, se habita en movimiento y es permanentemente transformado por sus habitantes. Y allí son las personas que van uniendo, van hilvanando el espacio público por medio de sus trayectos. Por eso le llamamos Trayectopia. Y este habitar es un habitar móvil, y por eso hablamos de un habitar móvil a partir de estos trayectos. La inversión entonces en infraestructura de movilidad y espacio público va a exigir que la nueva ley de aportes ofrezca una oportunidad muy grande para abordar la planificación y diseño urbano desde este habitar móvil en conjunto con los habitantes. Entonces, Movit ha desarrollado diversas estrategias para diagnosticar de manera lúdica y además sencilla los diversos obstáculos y facilitadores para enfrentar la movilidad. También realizamos el año pasado un curso online
llamado Pensando los espacios públicos desde la movilidad para funcionarios y funcionarias públicas de municipalidades, gobiernos regionales, servicios y seremías de vivienda y urbanismo y además de la SECTRA. A partir de este curso surgió la necesidad de formalizar un instrumento para diagnosticar los espacios públicos cuando las personas se mueven. Y de ahí surge Trayectopia, un juego de tarjetas que puede ser jugado online o presencial con este propósito. Y es lo que vamos a presentar hoy. También surgió la red de espacios en movimiento. Es una red que conformamos con participantes de este curso y que también está abierta la invitación para nuevos participantes. Y lo que queremos hacer es abordar en conjunto desafíos de la planificación urbana desde la movilidad y apoyar en la ejecución de planes de movilidad. Ahora les vamos a presentar un video que sintetiza esta experiencia que les acabo de contar y que muestra el proceso de elaboración de este juego. Trayectopia es un juego de tarjetas que busca promover la reflexión sobre nuestras experiencias de movilidad en el espacio público. El juego es un instrumento de diagnóstico para conocer los trayectos que las personas realizan cotidianamente, las barreras y facilitadores que enfrentan, y las estrategias o negociaciones que cada cual desarrolla para superar dichas barreras. Observamos el espacio público desde la idea de trayecto, ya que cuando las personas recorren la ciudad, experimentan el espacio como un continuo. En otras palabras, usar el trayecto nos permite ver cómo los distintos espacios se relacionan entre sí. Cada movimiento que hacemos por la ciudad transforma el espacio. Por ello, el espacio público está siempre en transformación. Trayectopia invita a sus jugadores a contar historias de trayectos cotidianos. En ellos, pueden compartir lo que sucede día a día cuando nos movemos por medio del espacio público. ¿Cómo enfrentamos conflictos de convivencia vial? ¿Qué sucede cuando nos movemos con objetos, o bolsos, u otros? En conjunto a la Dirección de Educación de la Municipalidad de Independencia, desarrollamos una serie de talleres para jóvenes estudiantes de colegios municipales, en donde se vincularon temas de movilidad con espacio público. Para nosotros es importante que las y los escolares valoren el espacio público como parte de su educación ciudadana y cívica. En estos talleres emergieron distintas estrategias para moverse por la ciudad, también experiencias colectivas e individuales, espacios de temor y otros de convivencia. Situaciones como el miedo, especialmente de las niñas, el valor de viajar acompañados, las deficiencias y oportunidades en el espacio público comunal. Cuando voy al metro hay mucha gente que se baja del metro y va en sentido contrario, o sea, van para allá y yo voy para allá y me topo con toda esa gente y es difícil porque es como que me tengo que meter en cualquier parte. Y poder decir, profe, mire, a veces él tiene problemas en tal sitio, que también las calles, y poder entender más las situaciones de otras personas que no todos tenemos una vida fácil, relajada, así para venir, ay, viendo los pajaritos, qué bonitos. Todos los demás tenemos que hacer muchas cosas y pasamos por muchas demás cosas que nos incomodan y por eso muchas veces llegamos llorando al colegio, que si nos vieron feo en la calle, y ese tipo de cosas, entender más como que al entorno que tenemos en el día a día del colegio. Que si no hay micros, que si el metro está lleno, que si donde tú vas hay mucha gente, el tiempo que tú llegas, y es bueno saber cómo las demás personas solucionan los problemas. No todo el tiempo vienen personas y te dicen qué es lo que te molesta de tu trayecto. Nadie viene y te dice eso, simplemente tú tienes que vivir con eso y ver cómo lo lidias. A partir de esta experiencia, realizamos un taller de movilidad en Renca, después del estallido social, para identificar la apropiación y uso del espacio público en contexto de crisis. Vecinas, vecinos, autoridades municipales y conductores de transporte colectivo pudieron compartir sus historias de movilidad por medio de un juego que diseñamos para facilitar la reflexión y expresión de las experiencias de movilidad. Así nació Trayectopia, donde vertimos las experiencias de trabajo con territorios y comunidades. Lo que hemos aprendido hoy día está primero cómo distintas personas han ido cambiando sus rutinas. Y una de las cosas lindas que ha pasado es que todos nos hemos puesto mucho más empáticos. Así, reconociendo el género, la edad o el territorio, el juego permite conocer el espacio público desde otras perspectivas, empatizando con las distintas experiencias de movilidad. Trayectopia aparece entonces como una herramienta útil para los procesos de diagnóstico en la planificación o diseño urbano. El juego recoge experiencias de movilidad de las personas en cada territorio
es una herramienta útil para proyectar infraestructura urbana que contemple la movilidad como parte fundamental del espacio público. Lo que trata de contar el video y lo que tratamos de explicar allí es que esta iniciativa surgió a partir de unos juegos que realizamos con estudiantes del colegio, de colegios públicos en Independencia, donde para que los jóvenes de colegios públicos pudieran empezar a hablar sobre sus experiencias de movilidad y las dificultades que tenían, creamos un juego de tarjetas donde ellos podrían expresar. Y nos dimos cuenta que funcionaba bastante bien, que con un lenguaje bastante simple, los estudiantes podían dar cuenta de las distintas dificultades que experimentaban en sus trayectos, desde el acoso que percibían las niñas, o los problemas con las obras que percibían también en las calles, o la comodidad que percibían los niños de viajar en conjunto con otras personas. Luego lo empezamos a probar también en distintos municipios, lo probamos en Renca con los equipos que estaban preparando los planes de movilidad, y así fuimos perfeccionando el juego, y en los últimos meses entonces, en contexto de pandemia, desarrollamos el juego para poder ser jugado de manera virtual y poder ser utilizado como una herramienta que sirva para diagnosticar los procesos de movilidad en distintos territorios. Entonces, lo que apunta es poder ver cuáles son las barreras de distintos tipos. Pueden ser barreras físicas, pueden ser barreras tecnológicas, por ejemplo, poder o no poder usar el teléfono para saber el recorrido. También pueden haber barreras financieras, de no tener plata para la micro, por ejemplo, barreras que pueden ser emocionales, que muchas chicas, por ejemplo, que tienen miedo de salir a la calle en la noche, por ejemplo, u otras barreras que se van enfrentando a lo largo de los trayectos que las personas realizan. Entonces, a partir de esto generamos este juego, y con tarjetas. Es un juego bastante lúdico, donde uno va planteando cuál es el trayecto que va recorriendo, y a partir de las tarjetas va viendo cuáles son las barreras y facilitadores que se van enfrentando. Entonces, de esta manera, pensando en una herramienta que pueda servir para diagnosticar la planificación urbana, con estos elementos uno podría ir detectando dónde están los problemas en cada territorio e ir planteando formas de enfrentar los problemas del espacio público en movimiento, y poder empezar a diseñar estrategias para mejorar las condiciones espaciales, pero vinculadas a distintas experiencias de los habitantes. Eso, Walter. Bueno, muchas gracias. Queremos darle también una calurosa bienvenida a nuestros invitados. Gracias a Claudio, a Catalina, Giselle y Liliane por acompañarnos el día de hoy en este lanzamiento. Bueno, como explicaba Paola, el juego básicamente trabaja con tres conceptos. Uno que es el del trayecto, el de barreras y facilitadores de la movilidad. Y cuando nos referimos a trayecto, hablamos de cómo se unen, ¿verdad?, estos espacios que uno experimenta cuando recorre por la ciudad, como pueden ser la vereda con el paradero con la micro con la bajada de un metro, el andén con un vagón del metro. Todos estos espacios que nosotros a través de nuestros trayectos vamos uniendo mientras recorremos la ciudad, y que podemos experimentar muchas veces barreras en estos recorridos, como puede ser una escalera, como lo que planteaba Paola, distintas barreras de tipo emocionales que son vinculadas con el temor, o barreras tecnológicas de no tener información, ¿verdad? Y vamos experimentando distintas barreras y facilitadores también para realizar nuestros trayectos. Estos distintos espacios que vamos uniendo están bajo administraciones distintos entes del Estado, ¿verdad? Se encargan del diagnóstico, la planificación, el diseño de estos espacios, y también con distintas expertices. Cada una de estas administraciones también tienen como distintas lecturas disciplinarias, más de la arquitectura, algunas veces más de la ingeniería, ¿verdad? Y eso va generando una serie de dificultades de cómo concebir el espacio público para la movilidad, ¿verdad?, desde una perspectiva de las personas, de cómo, ¿verdad?, se entiende como un trayecto. Entonces, en esa línea, la primera pregunta que les quería plantear era sobre los cambios concretos que se podrían llevar o que se deberían llevar a cabo
en la planificación del transporte o de la movilidad en sus distintos niveles. Y sobre eso quería preguntarle primero a Giselle, respecto a cómo se podría vincular de mejor manera la planificación urbana con la planificación del transporte. Giselle, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Hola a todos y a todas. Muchas gracias más por la invitación a estar en esta conversación, además con mis compañeros de panel, que la verdad es que es un honor. Y bueno, en relación a tu pregunta, la verdad es que es una gran pregunta que hace ya bastante tiempo que está sobre la mesa y bueno, efectivamente, movilidad y desarrollo urbano tienen que estar juntos. Transporte en general ha ido detrás de donde se ubican los distintos desarrollos inmobiliarios, ¿cierto? Las industrias, y finalmente se construye y transporte después debe ir atrás a generar esta infraestructura necesaria o los sistemas operativos. Pero falta justamente esa mirada conjunta y al mismo tiempo. Y en eso hemos hecho varias iniciativas, hemos empujado desde lo que creemos que es necesario, y es justamente poder considerar la planificación de manera integrada. Y de manera integrada significa desde el comienzo hasta el final. Y en esto estoy diciendo en concreto que, por ejemplo, la movilidad sea un elemento clave en la definición de los planes reguladores y no que sea una consecuencia de la definición finalmente de dónde se van a desarrollar las densidades de los edificios, etcétera, sino que sea en conjunto, saber qué es lo que se viene en términos de movilidad y con eso poder finalmente ubicar también los desarrollos inmobiliarios. Y bueno, eso es una iniciativa que siempre está en conversación y permanentemente se está apuntando a eso, pero no podemos esperar mientras tanto. Y justamente hoy día estamos desarrollando, distintos planes de movilidad en la ciudad, esto como secta, en particular, por ejemplo, para el caso de la región metropolitana, y justamente vemos que como transporte no podemos hacerlo solo y necesitamos esta mirada conjunta, justamente además cuando queremos cambiar la tendencia de crecimiento de la ciudad. Vemos con malos ojos que a pesar de las grandes inversiones que se pueden hacer, la verdad es que las distancias de viaje, los tiempos de viaje van a seguir aumentando, las inequidades van a seguir existiendo y por lo tanto necesitamos hacer estos cambios de tendencia. Y desde ahí entonces es clave y fundamental poder sentarnos juntos, y eso es lo que estamos haciendo con todos los sectores participativos del sistema público y además con la sociedad civil, y ahí les puedo contar un poquito más después, con todos los actores de la ciudad para poder generar esta planificación de manera conjunta, con una visión y además un acuerdo global de qué es lo que queremos para la ciudad y a qué queremos llegar. Y en eso hacerlo de manera conjunta y colaborativa. Gracias, Giselle. En esa misma línea de lo colaborativo que tú estás mencionando, le quería plantear a Liliane desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de cómo se está incorporando la movilidad, ¿no? Que tradicionalmente no era un tema, un ámbito el que era trabajado desde el Ministerio de Vivienda. Sí, bueno, saludarlo a todos y dar las gracias también por la invitación a este evento súper importante porque pone a la movilidad en el foco de las personas. Y desde el Ministerio de Vivienda, claro, se ha producido un cambio importante en cómo vemos la movilidad. Siempre el Ministerio de Vivienda ha tenido este rol como de planificador territorial. Y la movilidad siempre se ha asociado al transporte, a la vialidad, a los automóviles, y ahora con la nueva manera de ver la movilidad más experiencial, desde un foco más centrado en las personas, eso es súper importante porque eso cambia también la manera de nosotros aplicar la política pública. A través de la ley de aportes al espacio público que todos conocemos, hemos tenido que preguntarnos qué es movilidad muchas veces. Claro, la ley establece una nueva definición de movilidad, pero hemos tenido que empezar a conversar de movilidad, a trazar ya otro tipo de observaciones en el territorio, a replantearnos la manera de poder planificar un territorio ya más enfocado en las experiencias, en las dinámicas diarias, cotidianas, áreas rurales, áreas urbanas, áreas metropolitanas, y eso es súper bueno porque nos da una apertura a los
temas ya más enfocados en las personas, de la manera más de la ley, porque el Ministerio de Vivienda, claro, establece las normativas, nosotros estamos aplicando la ley de aporte al espacio público, se está haciendo capacitaciones a lo largo de todo el país a los municipios, esta ley es muy importante, pero también genera como un desafío de cómo entendemos la movilidad. Y en ese sentido hemos estado todos aprendiendo nuevas maneras de enfocarnos en la movilidad y en los territorios de las personas. Muchas gracias, Liliana. Claro, no solo tenemos un problema a veces como de sectorialidad que estamos tratando de superar, como ustedes planteaban, sino que también tenemos un problema de escalas ¿verdad? En las prácticas de planificación. Y en ese ámbito le queríamos preguntar a Claudio, como un alcalde de un territorio importante que va a ser protagonista, de hecho, en las próximas líneas de metro, por ejemplo, que es la comuna de Renca. ¿Cuáles son los desafíos de los gobiernos locales en este ámbito? ¿Cómo entran los gobiernos locales en esta integración de una planificación de movilidad con otras prácticas de planificación urbana y del territorio? Gracias, Walter, y gracias también por la invitación. A mí me parece que es una tremenda iniciativa, como contaba Paola, para nosotros el juego, ¿cierto? En una etapa anterior a la que está hoy día desarrollada, nos permitió utilizar una metodología para poder elaborar nuestra estrategia comunal de movilidad. Tenemos en Renca una mesa comunal de movilidad donde participan distintos actores, desde organizaciones ciclistas, choferes de la locomoción colectiva, del transporte público, funcionarios municipales. Entonces, ha sido para nosotros una herramienta que nos ha servido además y que ha tenido como resultado esta estrategia comunal que planifica a 5 años plazo lo que nosotros venimos haciendo. Y hemos tenido durante nuestro primer periodo de gestión la experiencia precisamente de la planificación urbana, yo diría casi en todos los niveles. Nosotros tuvimos la actualización de un plan regulador que tenía 40 años de existencia, ¿no? Y que estaba desactualizado, lo que se mezcla con esta nueva estrategia comunal de movilidad, y eso ha sido insumado desde distintas otras varias actividades que hemos ido desarrollando y que nos permiten mirar en simultáneo la movilidad con el desarrollo urbano, y hoy día estamos con el desafío de pasar de esta fase de planificación ya a una fase de ejecución de estas distintas iniciativas. A lo que le corresponde más localmente a la municipalidad está, bueno, los grandes desafíos que tenemos de la calidad en la que se encuentra nuestra infraestructura, ¿no? Las veredas es un gran dolor que tenemos muchas municipalidades en el país. En Renca el 40% de nuestros vecinos y vecinos se desplazan caminando, y eso representa tal vez a lo que las municipalidades destinamos la mayor cantidad de nuestro tiempo. Tenemos un número importante de vecinas y vecinos que se desplazan en bicicleta, y también construir infraestructura para las bicicletas es un desafío tremendo, caro para las municipalidades. Ahí, de manera bien paradójica, hemos utilizado la pandemia para poder aprovechar esta posibilidad de hacer hoy día las ciclosendas de emergencia, que nos permiten un paso intermedio de lo que teníamos antes, ¿cierto? Construir una ciclovía con el estándar de una ciclovía es algo prohibitivo para la gran mayoría de las municipalidades del país, y hoy día, gracias a esta posibilidad que flexibiliza la norma, hemos podido avanzar de manera importante en esta estrategia de ciclosendas de emergencia. Pero todo esto tiene que ser conectado, entonces por eso es que es tan importante estos instrumentos de planificación. Sin embargo, yo diría que además de la conexión que tiene que existir con participación, por supuesto, del nivel comunal, hoy día también es fundamental tener una integración vertical respecto de las distintas iniciativas que existen en el Estado. Y de nuevo en eso Renca es un buen laboratorio hoy día. Nosotros estamos enfrentando, como decías tú, la llegada de la línea 7 del metro, pero también la llegada del tren Santiago-Batuco. O sea, nosotros en el oriente y en el poniente de Renca vamos a tener por primera vez conexiones con las redes regionales, digamos, de metro especialmente. Lo mismo respecto del Transantiago, ¿cierto? Yo soy alcalde desde el año 2017, desde fines del 2016, y desde ese minuto veníamos con la expectativa de una nueva, de hecho participamos durante el 2017 en esto, de una nueva licitación del Transantiago que incorporaba distintos recorridos, un nuevo estándar en los buses, y nada de eso pasó en todo un periodo municipal. Entonces, si no somos capaces de integrar
verticalmente estas grandes obras de infraestructura como el metro y EFE, que se preocupan exclusivamente de mover a la gente en torno de las líneas, pero no de cómo nuestras vecinas y vecinos llegan a esas estaciones que van a ser grandes estaciones intermodales. O si no, mejoramos la capacidad de articulación con el nivel regional, por ejemplo, con el DTPM, a la hora de poder, por ejemplo, el desgaste que significa mover un paradero, ¿cierto? Cuando identificamos que hay vecinas o vecinos que caminan mucho o que son espacios que a lo mejor en ciertos horarios se hace muy tarde y complejo alcanzar, son cuestiones de la máxima complejidad. Y yo creo que ahí el desafío que tenemos es también esta articulación vertical donde el territorio tiene que mandar. Metro, EFE, el Transantiago, tienen que adecuarse a las planificaciones comunales que son las más cercanas a la población, las que se han desarrollado con mayor nivel de participación y donde estamos además todo el día ofreciendo respuestas a nuestra comunidad que nos exige esos cambios muchas veces de manera inmediata. Entonces, por cierto, es un ejercicio complejo. Insisto en que la existencia de los instrumentos de planificación es fundamental y en eso, bueno, nosotros tuvimos esta experiencia del uso de Trayectopia, que fue un insumo muy importante respecto a la metodología para esta estrategia comunal de movilidad, que hoy día, junto con nuestro plan regulador comunal, son los dos principales instrumentos que tenemos. Incluso aporta, ¿cierto?, de poder tener nuestro plan de aportes al espacio público. Esos son dos insumos fundamentales que terminan trabajando esta articulación de la movilidad con el plan urbano, pero con perspectiva comunal, incluso barrial, en este periodo de este nuevo periodo comunal que me toca encabezar en Renca. En nuestro plan de gobierno comunal está el desarrollo de planes barriales, donde nuestra comunidad, en la escala más local, en el pasaje, en la plaza, en la cuadra, pueda identificar también cuáles son esas trayectorias, ¿cierto?, que son más relevantes para esa comunidad y que podamos trabajar para enfrentarlas. Muchas gracias, Claudio. Catalina, desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ¿cómo han pensado esto que se ha planteado aquí, esta idea como de una integración vertical, como planteaba Claudio, o una integración horizontal, que vendría a ser como de distintas instancias, ¿verdad?, que deberían incorporarse, integrarse mucho mejor? ¿Cómo han visto estas demandas o estos propósitos, ¿verdad?, de integración en la planificación? Uh-huh. Gracias, Walter, por la pregunta. Solo agradecer también por la invitación, por la posibilidad de estar acá, porque en realidad es un tema que desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano se ha venido tratando cada vez con más fuerza el tema de la movilidad, y yo diría, solo como contexto, pero principalmente, o sea, no puedo dejar de decir que con la situación de pandemia y el documento que sacamos nosotros el año pasado de recomendaciones para las ciudades chilenas frente a la pandemia, diríamos que quizás por primera vez toma mucha fuerza el tema de la movilidad en la agenda del Consejo. Históricamente el tema de la integración, de la vivienda venían con mucha fuerza, eso por supuesto que continúa, pero el tema de la movilidad, y yo creo que Giselle, que está acá y ha participado harto con nosotros, lo puede también decir desde su experiencia. Respecto a los temas que estamos hablando, yo creo que hay que destacar tres propuestas que creo que Trayectopia y toda la discusión que permite generar se tocan con nuestros temas de agenda. El primero, desde el tema de la planificación urbana integrada, ha sido un tema permanente del Consejo desde su primer periodo, digamos, desde sus inicios. Hay un documento especial dedicado a eso. Y yo diría que hoy día nosotros desde la Agenda Social Urbana, que fue el documento que sacamos después del estallido social, nos hemos querido anclar y darle mucha fuerza a los convenios de programación, como que en el marco de la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización, donde toman bastante relevancia la oportunidad de estos convenios de programación que permiten, ¿verdad?, tres objetivos que son importantes. Por un lado, conseguir presupuestos plurianuales, y en materia de infraestructura, de transporte, cuando estamos hablando de integración, eso es súper fundamental, ¿verdad? No nos podemos quedar con, que es el problema, que nos quedamos con resolver proyectos como puntuales, parcelados, sectoriales. Después lo otro, que es esta mirada intersectorial, permite la confluencia de distintos actores y desde los distintos niveles de gobierno, y eso para nosotros es fundamental, como el nivel central, el nivel regional hoy día y el nivel local, junto con otros actores, con privados, con sociedad civil, de algún modo también pueden confluir y aportar desde el financiamiento y desde un objetivo común.
Y en particular ahí nuestra propuesta, y que de hecho nosotros una de las cosas que hemos impulsado es poder hacer un piloto de planificación urbana integrada, pero fortaleciendo y empoderando que estos convenios de programación sean liderados desde los gobiernos regionales, como que creemos que también en el poder hacer realidad los traspasos de competencias que van a tener que ir ocurriendo hacia el nivel regional, creemos que con esta figura de los convenios de programación puede ser una vía bien relevante de probar, y en materia de concebir infraestructura en su globalidad es una gran oportunidad. El segundo punto, y que se toca, digamos, como que ha sido también parte de nuestra agenda el último tiempo, es lo que llamamos el compromiso ciudadano, y que eso en el fondo sale con mucha fuerza también en nuestro documento de Agenda Social Urbana el año 2000, a comienzos del 2020, y que tiene que ver en el fondo el cómo no quisimos hablar ya no queremos hablar de participación ciudadana, sino que de compromiso ciudadano, que con eso es un paso más, y en el fondo ahí tomando mucha fuerza los gobiernos locales y las bases, las comunidades, en el fondo entonces cómo van participando y cómo se va de verdad concibiendo todo el proceso de planificación y de diseño desde sus inicios con la comunidad incorporada, y para eso creemos que el rol del gobierno local es súper relevante. Entonces pienso que instrumentos como este son avances concretos, vías para poder hacerlo, porque uno de los problemas es que efectivamente a veces no se sabe cómo integrar, ¿verdad? Y cómo hacer una planificación con las comunidades. Se habla mucho de participación, pero de repente cuando queremos hacer ese diálogo faltan elementos. Entonces, desde esa perspectiva también vemos que esto es un aporte importante que contribuye, digamos, de lo que nosotros estamos tratando de impulsar. Creo que me quedo por ahí por el momento. Muchas gracias, Catalina. Yo les quería llevar ahora a otro ámbito. Primero hablamos sobre más temas de gobernanza, de planificación, desde cada uno de las instituciones en las cuales ustedes trabajan. Los quería llevar al ámbito de las barreras de movilidad, las barreras y facilitadores de la movilidad, porque lo que nosotros tratamos de velar a través del juego, de diagnosticar, son las experiencias de las personas, estas experiencias cotidianas de las personas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ustedes creen o cuál es la importancia que tiene de incorporar estas experiencias de las personas respecto a las barreras, es decir, las barreras que se experimentan cotidianamente para poder moverse por la ciudad y los territorios, y qué cambios se podrían hacer, ¿verdad?, en la planificación o desde esta perspectiva? Entonces, quizás podríamos seguir el mismo orden que habíamos iniciar con Giselle. Muchas gracias, Walter. Sí, yo creo que ya algo se ha conversado en este rato, y las barreras son muchas, sobre todo en ciudades grandes como el caso de Santiago, donde hay barreras del tipo geográfica, o sea, nos separa un río, hay infraestructura también que separa, ¿cierto?, carretera, y todo ello hace que se generen grandes distancias de viaje entre las comunas, sobre todo más periféricas, que tienen un gran porcentaje de viajes para ir al trabajo, que no están en la comuna, sino que están básicamente en el centro y en las comunas más del sector oriente. Por lo tanto, estos generan grandes desigualdades con respecto a otros habitantes de la ciudad. Y sobre todo hoy día con el tema de la pandemia, también el tema de moverse mucho, desplazarse, se suma a otra barrera que también ya venían existiendo. Entonces, es necesario, porque para el total de viaje, uno ve que hay una mayor prevalecencia de viajes que se realizan dentro de la comuna, sin tener que salir como los viajes al trabajo, en una gran mayoría de las comunas, sobre todo en las periféricas. Entonces, como una solución o algo que hay que mirar dentro del ambiente de la planificación, y eso es lo que estamos haciendo, es justamente ver cómo poder potenciar estos nuevos centros urbanos que ya están, algunos creciendo bastante fuerte, pero cómo potenciarlo, estos centros a nivel local y de escala intermedia, para que las actividades se puedan realizar ahí y esas personas no tengan que salir a otra comuna lejana para poder realizarlo.
Bueno, y así como eso, que también se puede incorporar sin duda en la planificación, y eso se puede hacer a través de políticas públicas, ¿cierto? También hay otras barreras que se producen no solo durante el viaje, sino que en los accesos, como bien decía el alcalde. Entonces, hay que aprender a mirar el viaje en su totalidad, como experiencia de viaje. Y en eso, entonces, es clave poder identificar esta diversidad de patrones de viaje entre las distintas comunas, poder observar con una lupa, porque muchas veces la planificación se hace con los promedios, y los grandes promedios hacen perder estas cosas que pasan a nivel más individual, ¿cierto? Desde la experiencia de viaje de cada una de las personas. O sea, necesitamos detenernos, analizar, desglosar, desgranar la información, que primero hay que levantar, para poder empatizar y generar las mejores soluciones. Y yo digo desglosar a un nivel también de que incorporemos a todas y todos en la planificación. O sea, todos vivimos en las ciudades. Pongo un ejemplo. Una persona acá hizo un curso, por ejemplo, de temas de diseño para personas con ciertas discapacidades, por ejemplo. Y la experiencia era, bueno, hagamos el caso que tú eres ciego, entonces véndate los ojos. Y en esa empatía, tú entiendes que las dificultades aparecen para personas que nos movemos habitualmente y que son ciegos a nosotros, o sea, no existen. Por lo tanto, necesitamos justamente poder identificar todas esas barreras que yo creo que hay muchas identificadas y hay otras que incluso no se han identificado, de tal manera de poder mejorar y lograr las mejores soluciones. Lo mismo, por ejemplo, en temas de género. Las mujeres nos movemos de manera distinta. Nuestros focos de viaje son otros, nos movemos mucho más en horarios fuera de punta. Y por eso también es necesario poder, como digo y volver a reiterar, es poder mirar y empatizar con todo el tipo de viaje. Y para eso me parece que además poder conocer de cerca la vivencia de cada uno, integrar a la sociedad, pero de verdad, no como informar a la sociedad lo que estamos haciendo, sino que sean un actor más en la generación de los planes y en los desarrollos de la ciudad, para conocer de cerca, porque son necesarias todas las experiencias para poder entenderlas de la mejor manera. Y desde ahí me parece maravillosa la iniciativa que están empujando con Trayectoria, porque yo creo que es una alternativa entretenida más y distinta que juntarnos básicamente en un webinar a conversar y a compartir experiencias que sin duda, por supuesto, sirven, pero esto viene a complementar de manera entretenida el proceso de planificación. Así que gracias. Muchas gracias, Giselle. Liliane, desde tu experiencia en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿cómo crees que se podrían cambiar ciertas prácticas, ¿verdad?, incorporando la experiencia, las barreras, los facilitadores en la movilidad? Sí, gracias, Walter. Las barreras son súper importantes porque son oportunidades de mejora. O sea, cuando yo identifico una barrera, ya sea emocional, ya sea, no sé, me quedé sin conexión a internet y no puedo ver si va a venir el tren o no, y eso también pasa en otros territorios más alejados, las barreras son oportunidades de mejora. Yo, al enfrentarme con una barrera, necesito saber inmediatamente cómo puedo mejorar esa barrera, cómo puedo mejorar esa experiencia, cómo puedo bajar esa barrera y transformarla en una oportunidad de inversión. Y claro, desde la ley de aportes también y desde los planes de inversión de infraestructura y espacio público y movilidad, es importante poder tener ese ojo en como decía Giselle también, súper al detalle en la trayectoria de la persona, en el viaje, en el detalle completo, porque detectando pequeñas barreras, aunque uno diga, no, esto en realidad es como poco, no importa, sí importa. Cada parte de la experiencia del viaje importa mucho, y en ese sentido una barrera es una oportunidad y puede ser traducida, si se hace bien la observación desde la municipalidad y por quienes formulan estos planes de inversión, esa barrera puede ser una obra que va a mejorar la calidad del espacio público, la calidad de la experiencia de la persona en el espacio, la calidad del trayecto y de su movilidad. Entonces, en ese sentido, es bueno que tengamos y reconozcamos estas barreras porque gracias a estos planes, a estos instrumentos que pueden ser una muy buena oportunidad de inversión también, vamos a poder transformar esas barreras en obras, medidas y proyectos que van a mejorar la movilidad de todas las personas que habitan el país, ya sea rural, urbano, limítrofe, en las islas, en el sur, en lancha. Es súper bonito el tema de la movilidad y yo creo que todas las barreras que podamos encontrar son oportunidades de mejora. Y en ese sentido, el instrumento para poder transmutar estas barreras en una oportunidad está. Muchas gracias, Liliane. Alcalde Claudio Castro, ¿cómo lo ve usted?
cómo desde la planificación local se podría abordar estas barreras, oportunidades. Sí, bueno, hemos tenido distintas experiencias. Pues, entre otras, yo tengo acá los resultados de nuestro Cabildo de Movilidad, donde ocupamos precisamente la metodología de trayectoria. Pero hemos tenido, además del Cabildo, distintas experiencias que nos han permitido ir identificando ese tipo de barreras y facilitadores. Estuvimos involucrados, por ejemplo, en el proyecto Red Activa, que nos permitió tener una conversación con las personas mayores de Renca respecto de cuáles eran los principales desafíos que ellos veían para sus desplazamientos. Y ahí aparecieron... siempre aparecen los temas relacionados con lo físico-espacial, ¿cierto? La discontinuidad de las veredas, la presencia de basura en el espacio público, pero también para las personas mayores está como un tema súper importante el acceso a baños públicos, por ejemplo, en los distintos trayectos que utilizaban, que pudiéramos, bueno, mejorar veredas, en fin. Luego hicimos un proceso bonito también con la ONG La Reconquista Peatonal, donde tuvimos una serie de conversaciones con niñas y su trayectoria a la escuela. Y ahí de nuevo aparecían los temas relacionados con lo físico, pero también algunas situaciones de seguridad, ¿cierto? Después repetimos esa experiencia con la comunidad LGBTI+, y nos dimos cuenta también de lo que significa el acoso en la calle, e incluso lugares que tienen grandes tráficos, como la Plaza Mayor de Renca, tráficos de personas, me refiero, o flujo de personas, son percibidos por mujeres o por comunidad de las disidencias sexuales como lugares súper peligrosos, y esas son cuestiones que nos abrieron los ojos. Uno de repente tiene la sensación de que ese tipo de cuestiones suceden en los espacios más oscuros, ¿cierto?, más apartados, pero la verdad es que lo tenemos también en el espacio donde transita la mayor cantidad de vecinos y vecinos de Renca todos los días, que es nuestra Plaza Mayor. Entonces, todo eso nos ha ido más bien abriendo los ojos a este tipo de barreras, ¿no? Y respecto de los facilitadores, lo que ha aparecido, otro también en el ámbito más institucional, una barrera importante que identifican nuestros vecinos son las limitaciones en los horarios en el transporte público. Eso se ha visto también recrudecido por la pandemia y el toque de queda, ¿cierto? Hay muchos desplazamientos que se dan en horarios donde el acceso al transporte público no es el mejor, y eso también es algo que tenemos que enfrentar. Y respecto, yo diría, de los facilitadores, aparece la tecnología como un facilitador cada vez más importante respecto de visibilizar las rutas, ¿cierto? Poder tener un mejor uso del tiempo también a la hora de poder ocupar los distintos mecanismos que existen para el transporte. Y yo coincido con en el fondo, cómo hacemos frente ahora a todos estos facilitadores y barreras. Bueno, es de nuevo a través de incorporarlos dentro de nuestra planificación y hoy día ser muy consistentes a la hora de ir ejecutando los cambios en la infraestructura pública de aquí hacia adelante. Pues, y eso es lo que está como intrínsecamente asociado a la gestión municipal de todos los días. Así que ese es el desafío que tenemos nosotros hoy día, cómo estas barreras y estos facilitadores que ya hemos ido identificando y que ahora tenemos que ir actualizando en el tiempo, están presentes en todos nuestros ejercicios de planificación ya o diseño de las infraestructuras y los proyectos que se vienen hacia adelante. Muchas gracias, Claudio. Bueno, la misma pregunta para Catalina, desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Cómo ven esta incorporación? Mira, yo creo que para nosotros, que ciertamente estamos quizá en un nivel más como de propuestas de política pública para la implementación de la política, pienso que esto es un real aporte, el poder mirar las barreras, como poder ir calibrando. Por ejemplo, para el CIEDU, que es el Sistema de Indicadores y Estándares de Desarrollo Urbano, que fue creado desde el Consejo, ¿verdad?, el año 2017-16, y que hoy día, en el fondo, o sea, a lo que apunta el CIEDU es hacer el gran sistema de indicadores urbanos y estándares a nivel nacional, digamos, disponible para todos y para que sea realmente un instrumento para la planificación. Entonces, si pensamos en los estándares que hoy día, dentro de los indicadores que tenemos, digamos, levantados y activos, publicados a través de INE, los estándares han sido en su mayoría definidos desde estándares internacionales. Entonces, yo creo que instrumentos como este nos permiten ir calibrando, ajustando los estándares desde nuestra realidad. Por un lado, nuestra realidad nacional,
pero más aún si vamos un paso más allá y como un sueño, también si somos capaces en un mediano plazo de también definir estándares por territorio, que es distinto. O sea, probablemente es muy distinto las necesidades o la percepción que es una barrera en Magallanes que en una ciudad metrópoli, digamos, como Santiago, Valparaíso, Concepción o en el norte. Entonces, por ahí creemos que puede haber un gran como aporte, digamos, de poder definir mejor esos estándares y también para poder también determinar mejor, con mucha más precisión, cuáles son las brechas de infraestructura, que yo creo que eso es un gran tema y en eso lo vinculo también con esta oportunidad de hacerlo de los planes de inversión, que es desde también del marco, ¿verdad?, donde surge esto, con la oportunidad que presenta la ley de aportes. Probablemente si pensamos, a lo mejor el sueño es que con la ley de aportes podamos financiar mucho, quizás no es tanto, se ha visto por el desarrollo inmobiliario que hay en cada comuna, a lo mejor no se va a lograr resolver, pero sí vamos a poder levantar cuáles son esas brechas y sobre todo cómo poder priorizar, cuáles son las más sentidas por las comunidades, por los vecinos. Entonces, desde ahí yo creo que puede ser un gran como aporte. Muchas gracias, Catalina. Hay una pregunta que me parece muy interesante que se planteó en el chat y que tiene que ver con los trayectos interurbanos. Esta es una pregunta abierta para quien quiera responderla, que dice que me interesa esta misma mirada desde las experiencias de los trayectos interurbanos. ¿Hay algún proyecto en desarrollo en esta línea? Esto especialmente, ¿verdad?, de cómo también se integran los espacios rurales con lo urbano cada vez más, o la movilidad entre ciudades de corta distancia y larga distancia, que cada vez es más importante, ¿verdad? ¿Qué podrían decir respecto a esta relación, más allá del espacio de la ciudad, una relación de territorio que es más amplia, donde la movilidad está jugando un rol muy importante? ¿Alguien quisiera comentar algo? ¿Se ha pensado en esta relación en una escala territorial más? Sabemos que tenemos un problema de gobernanza ahí, ¿no? Que los instrumentos de planificación están muy limitados todavía a visiones interescalares, pero ¿cómo lo podrían ver ustedes? Puedo partir comentando que efectivamente, por ejemplo, como Sectra, nuestro ámbito de acción es planificación de transporte urbano. ¿Y hasta dónde llega lo urbano finalmente? Porque cada vez hemos tenido que extender un poquito más hacia afuera la mirada completa de la planificación, porque obviamente, por ejemplo, un proyecto de tren de cercanía, como el Rancagua Nos, ¿cierto?, el Rancagua Express, la verdad es que tiene un impacto sobre la ciudad de manera monumental. Por lo tanto, la mirada urbana va mucho más allá y hemos mirado con más detalle, por ejemplo, este tipo de viajes como entre comunas funcionales. Y sobre todo estamos viendo con el tema de la pandemia el efecto que va a tener el teletrabajo. Si esto sigue creciendo, la verdad es que no se va a requerir viajar constantemente al trabajo y por lo tanto muchas personas pueden optar por vivir en las afueras de Santiago o de frentón en otra ciudad. Y esto va a requerir que de vez en cuando existan estos viajes a Santiago en este caso, pero puede pasar en otras comunas. Por lo tanto, yo creo que todo esto de a poquito está extendiéndose a mucho más allá, mirando que la experiencia de viaje no es necesariamente dentro de la ciudad, sino que viajes incluso con propósito al trabajo, habituales, van a ser de una ciudad a otra y por lo tanto también el trayecto completo desde que uno sale de su casa hasta que llega a su destino y la vuelta es necesario mirar en su completitud. Y en esto entran las barreras y bueno, todo lo que veníamos conversando. Así que yo también digo que esto ya va más allá de las instituciones, sino que cómo nos estamos comportando como habitantes ya más allá de la ciudad. Sí, yo creo que ahí lo que plantea Giselle es un tema súper importante, porque lo que nosotros hacemos desde el núcleo Movilidad y Territorio es plantearse la construcción de los territorios desde las prácticas de las personas.
Entonces, claro, cuando uno va a las prácticas, uno ve que esas prácticas son interurbanas, rural-urbanas, es decir, las nociones espaciales con las cuales se planifica, por ejemplo, el barrio, la comuna, la ciudad, son sobrepasadas por las personas. Entonces eso lleva a pensar, es decir, pensamos los distritos, las estructuras de planificación desde una idea, ¿verdad?, abstracta, o nos basamos, ¿verdad?, o tratamos de basarnos en justamente qué es lo que hacen las personas. Es decir, una abstracción, la abstracción de barrio, de comuna, ¿verdad? Porque al final las personas recorremos, cruzamos, integramos distintas escalas de administración. Eso es muy interesante lo que planteas. Yo creo que ahí hay un giro que deberíamos ir, o nuestra propuesta como núcleo, ¿verdad?, en términos de planificación, va en esa dirección de cómo empezar a desmontar también las categorías con las cuales se observa el territorio, se diagnostica y finalmente se interviene, y poner en el centro, ¿verdad?, las prácticas a las personas. ¿Sí? No, quizás ahí solo como aportar, desde la experiencia que hemos tenido nosotros, estamos en un proceso de crear consejos de desarrollo urbano a nivel regional. De hecho, hoy día ya hay 5 constituidos. Y es súper interesante, de algún modo estos consejos reúnen a los distintos sectores y actores relacionados al desarrollo urbano. Y claramente cuando uno hace estas conversaciones desde regiones, esa relación de lo urbano y lo rural, como más que un consejo urbano, tiene que ser un consejo territorial. Yo creo que las conversas a veces cuando son tan urbanas de ciudad son muy, en nuestro caso, muy santiaguinas, lamentablemente, pero tenemos mucho que avanzar. Si pensamos en Ñuble, o sea, Chillán es la ciudad más relevante, es la capital, pero de algún modo Chillán tiene un rol de servir a todas las ciudades intermedias y más pequeñas que se van relacionando. Entonces me parece que es un tema súper crucial y donde tenemos mucho que aprender, y donde cuando vayamos haciendo cada vez más real la descentralización para planificar, para tomar decisiones, para manejar presupuestos, creo que podemos lograr avanzar mucho en esa línea. Sí, cierto. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta que también es interesante en el chat, que dice de cómo se podrían incorporar en los instrumentos o metodologías de medición estas dimensiones más subjetivas, por llamarlo de una forma, respecto a la experiencia. ¿Quién se atreve ahí a plantear esto? Porque sabemos que los instrumentos que tenemos en general son instrumentos cuantitativos, que buscan tendencias, ¿verdad? Pero ¿cómo incorporar estas dimensiones más subjetivas? Sí, Walter, yo creo que eso es precisamente lo que pasa en una conversación, ¿no? Y eso es lo que así se construye en este tipo de instrumentos. Nuestra estrategia comunal de movilidad, que tiene este plazo de 5 años, recoge precisamente esa percepción de nuestra comunidad, dividida en distintos grupos etarios o grupos que tienen ciertas características del movimiento dentro de nuestra comuna. Y yo creo que esa dimensión tiene que estar presente, no puede ser solamente una evaluación de un indicador cuantitativo, ¿no? Debe estar acompañado también de la experiencia del viaje. Eso es lo que nosotros hemos aprendido, eso es lo que yo creo que también durante mucho tiempo ha estado ausente en la planificación urbana, y lo que muchas veces está detrás de la percepción de desigualdad. Uno podría tener el dato de cuántas mujeres se desplazan, ¿cierto?, en un viaje dentro de la comuna, pero cuando uno pregunta cómo es ese viaje, ¿cierto?, y que un trayecto al trabajo está dividido en múltiples trayectos porque están incorporados los cuidados, ¿cierto?, y es la mujer la que tiene que ir a dejar a su niño o niña al jardín infantil o al colegio, cómo eso después tiene que ver con las compras para poder llevar las provisiones a la casa, y recién después de eso me puedo ir al trabajo. Esas son cuestiones que muchas veces quedan fuera de los indicadores, de los promedios, y que aparecen y se relevan cuando se tiene una conversación más cualitativa. Y eso debe estar presente en la construcción de los instrumentos de planificación. Es clave. Para nosotros ha sido, como yo lo comentaba antes, respecto de distintos grupos, una experiencia muy valiosa también, y que efectivamente nos damos cuenta que está escondida detrás de los datos o de los números. Claro. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Nosotros queríamos presentar sus comentarios y reflexiones y su mirada. Queríamos presentar ahora brevemente el juego, porque este es un juego
a ver si podemos compartir en imagen algunas de las cartas de este juego, que yo sé que hay mucha expectación respecto a de qué se trata. Efectivamente, un juego que, como hemos comentado hoy día, lo fuimos probando, fue como brotando este juego a partir de distintas experiencias que tuvimos, y logramos darle un diseño, una metodología, que por supuesto que la idea es que vaya mejorándose y cambiando con el tiempo en la medida que se vaya jugando. Es un juego que básicamente tiene la idea como de un juego de rol, donde los distintos participantes personifican, ¿verdad?, una persona que tiene que cumplir funciones en la ciudad. Entonces se van construyendo distintas características de esta persona, digamos, ciclo de vida, género, ¿verdad?, si tiene alguna dificultad o no para moverse. Se construye un personaje, y un personaje que tiene que cumplir ciertas actividades en la ciudad. Estas actividades, a la medida que va desarrollando esta actividad, se va encontrando con distintas barreras y facilitadores de su movilidad. Entonces, este jugador tiene que construir un relato respecto a su experiencia de movilidad, y después este relato, ¿verdad?, se somete a la evaluación del resto de los participantes del juego. La idea de las cartas es ir orientando, ¿verdad?, la emergencia de la propia experiencia de los jugadores en sus movilidades por la ciudad. Por eso tiene una connotación bien importante en términos de poder aplicarlo en espacios locales. De hecho, es la prueba que hicimos en Renca, donde efectivamente las personas jugaban, ¿verdad?, pero que también emergen en una segunda o tercera tirada. Uno puede ir cambiando las condiciones de las características de cada viaje, de cada trayecto, y van emergiendo, ¿verdad?, las experiencias propias de las personas. Un elemento central, tiene dos elementos centrales el juego. Uno, tomar conciencia respecto a nuestros trayectos y cómo experimentamos esos trayectos, porque al ser cotidianos, muchas veces simplemente los realizamos y no estamos pensando, ¿verdad?, todo el tiempo en tomar las decisiones, y por qué tomamos esta decisión y por qué esta otra no. Entonces, lo primero el primer principio del juego es que los participantes tomen conciencia respecto a sus trayectos cotidianos y por qué uno toma las decisiones que toma, de horario, de medio, de modo de transporte, etc. Y lo segundo, es, al jugarlo colectivamente, es la idea de empatía, ¿verdad? Giselle también mencionaba algo de eso. Cómo yo me puedo poner en los, ¿verdad?, textualmente, literalmente, digamos, los zapatos de otra o de otro jugador. Y cómo entender de que las experiencias de moverse por la ciudad son muy diversas en función de el género, la edad, ¿verdad?, el acceso a recursos, etc. Es un juego que tratamos de darle la máxima dinámica de lo lúdico, ¿no?, que sea entretenido, pero que también orientado hacia levantar información que puede ser incorporada como elemento diagnóstico. Nosotros formulamos una guía de aplicación, a lo cual ustedes pueden bajar esa guía de aplicación, pero también como Núcleo Milenio estamos abiertos, ¿verdad?, y también con muchas ganas de poder apoyar a todos los organismos públicos, municipalidades, intendencias, etcétera, que quisieran probar este juego o aplicarlo. Podemos apoyar ese proceso en asesorar, digamos, o orientar de cómo se puede aplicar, pero también para organizaciones civiles o sociales. También un juego bastante simple en su formulación y que puede generar no solo diversión, digamos, cuando se esté jugando, sino que también lo más importante es la reflexión que emerja de este juego. Entonces, primero, bueno, dejarles invitados, obviamente, a descargar este juego, a explorarlo, dejarles invitados también que se pongan en contacto con nosotros como núcleo, que tenemos toda la disposición y apoyo y ganas, ¿verdad?, de poder ayudar en la implementación de este juego y fortalecer, ¿verdad?, incorporarlo como un instrumento nuevo, distinto, diferente para el diagnóstico territorial. Quizá incluso no necesariamente está vinculado con los planes de movilidad, que es el principio original en el cual empezamos a pensarlo, sino que también puede ser utilizado y puede generar información muy importante y relevante para la planificación urbana en general.
Entonces, esa es la invitación que queríamos plantearle a todos los que nos están siguiendo en este lanzamiento, que a partir de mañana ya se puede descargar de nuestra página web. Bueno, con esto vamos terminando nuestra actividad. Quiero agradecer muy fraternalmente a nuestras invitadas, a nuestros invitados, con los cuales hemos estado trabajando y conversamos y dialogamos permanentemente, así que muchas gracias de todo el equipo Movit, ¿verdad? El apoyo y ¿verdad? Como también el trabajo de usted y sus reflexiones también nos alientan a nosotros a seguir nuestro trabajo como núcleo, porque el núcleo, si bien es una iniciativa académica de investigación, ¿verdad? Es un centro de excelencia de investigación, nos interesa por sobremanera poder influir y apoyar lo que es la planificación urbana, es decir, cómo la generación de conocimiento tiene una incidencia en ampliar, ¿verdad?, la comprensión, la reflexión, y también en la gestión pública, en la planificación. Para nosotros es una dimensión fundamental de nuestro quehacer académico, y por eso también le queremos agradecer de corazón cómo ustedes nos han apoyado, nos han acompañado en estas reflexiones que estamos realizando, y que podamos ver algunos frutos respecto al trabajo que realizamos, también aplicados en la realidad, que hayan cambios y transformaciones. Y sobre eso también nuestra motivación tiene mucho que ver, o se enlaza muy bien con lo que estamos experimentando como comunidad país en los últimos 2 años, donde de alguna manera somos testigos y somos protagonistas de ver de nuevas formas de relacionarnos, cómo empiezan a brotar, a surgir nuevas formas de relacionarnos entre todas las personas que habitan los territorios, y donde las experiencias cotidianas de las personas empiezan a tomar un rol central, un rol que no habían tenido en las últimas décadas, donde la experiencia de los habitantes empiezan a sobreponerse, ¿verdad?, lo que también salió en esta conversación, estas gobernanzas de promedio o de las llamadas tablas Excel, ¿verdad?, que no dan cuenta de la complejidad de la vida de las personas. Nosotros trabajamos este juego justamente como un instrumento que permita apoyar la planificación, donde se trae a la primera línea, se trae sobre la mesa la experiencia de las personas. Y en ese sentido queremos apoyar, ¿verdad?, en el trabajo que realizamos, los cambios institucionales también que están en marcha, que creemos que van a ir en esa dirección, de cómo se empieza la política pública, empieza a tener mayor atención en la diversidad de experiencias cotidianas de las personas, y cómo a partir de esas experiencias podemos construir territorios más iguales, ¿verdad?, mayor acceso, mejor calidad de vida finalmente, que es lo que creo que nos convoca a todos los que estamos en este panel el día de hoy, y muchas de las personas que están siguiendo también este lanzamiento. Así que con eso queríamos agradecerles nuevamente su participación, dejar invitada a todas las personas que siguen este lanzamiento, abrir también, no tengan temor en escribirnos para que podamos acompañarles en las distintas aplicaciones que quieran hacer de este juego. Pueden escribir, ahí está, a contacto.movit.cl, y nosotros estaremos muy felices de poder acompañarles y aprender también de sus propias experiencias de trabajo con diagnóstico, de dimensiones de experiencia y dimensiones cualitativas para la planificación urbana. Eso, muchas gracias a todas, a todos. Gracias Catalina, Giselle, Liliane, Claudio, y a todos los que siguen esta transmisión, a todos los que hicieron también esta transmisión, a las personas que están en los controles, Alejandra, Alba, Vicky, y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.